Hola a todos y a todas. Hoy empezamos la tercera y última parte de la unidad de trabajo 2 referente a maquinaria e instalaciones básicas en ganadería. Con esta parte terminamos la unidad de trabajo. Vamos a ver los puntos que nos quedan del índice y empezamos con el punto 7, que es el de alojamiento. Vamos a ver una serie de alojamientos característicos y específicos para cada especie. Vamos a empezar con los cubículos. Los cubículos son plazas individuales formadas por tubos de acero galvanizado para dividir la zona de descanso del vacuno de leche. El vacuno de leche tiene unas características que por su manera de ser necesita descansar de tal manera que se sienta separado del resto de compañeras vacas. Entonces, para eso, en las zonas de descanso de los alojamientos de vacuno de leche, se colocan estos tubos, que ahora veréis la foto, para que las vacas se tumben de manera individual. Está hecho normalmente de tubos metálicos, aunque hay zonas que lo utilizan de madera. La madera está desapareciendo de las explotaciones ganaderas por la poca, aunque es barata, pero con el tema de la dificultad de limpieza, por motivos de bioseguridad, no se suele utilizar. Estos cubículos se separan mediante esos tubos de acero y el suelo normalmente está inclinado, tiene una cierta inclinación hacia un canal de desagüe, porque si la vaca realiza sus necesidades en esa zona, tiene que drenar. Normalmente la solera va a ser de hormigón, con esa inclinación ligera para que drene todos los líquidos hacia un emparrillado. Y se suele cubrir con paja o serrín. A esa paja o serrín que yo he hecho al suelo se llama yacija, con Y, yacija. Aquí tenéis la imagen de los cubículos para vacuno de leche. Son tubos con unas medidas concretas. Las medidas concretas vienen en la guía de buenas prácticas para vacuno de leche, con cierta inclinación. Fijaros, el suelo está hecho con material absorbente y está ligeramente inclinado hacia un emparrillado para que drene todo el estiércol y los purines que se puedan generar. Aquí las vemos, los cubículos en funcionamiento. La vaca necesita tumbarse de manera que ella se sienta como individual, aunque esté en compañía, pero que se sienta de una manera individual. Los boxes son alojamientos individuales colocados en batería, también separados por tubos metálicos, pero están cerrados por los cuatro laterales. Sería como una pequeña jaula, un poco más grande que una jaula, pero son individuales, para un solo individuo. Se suele utilizar normalmente para terneros recién nacidos. Los terneros se separan de la madre para que la leche se aproveche para el ordeño y esos terneros pasan a unos boxes, normalmente colocados todos uno al lado del otro para que se puedan ver, que se llama colocación en batería. Esos boxes pueden estar o totalmente descubiertos o una parte cubierta, tipo camping, y la parte delantera descubierta. El suelo suele estar hecho de emparrillado o de cama con paja. En la parte de delante suelen llevar unos aros metálicos donde se coloca el cubo de leche con la tetina, porque claro, estos terneros recién separados de la madre necesitan lactación artificial, entonces se hace mediante esos cubos con tetina. También suele llevar un comedero para concentrado y un rastrillo metálico para el heno, porque normalmente los terneros van a estar ahí hasta los 2 meses de edad, donde ya los colocaré en un corral comunal. Pero a los 2 meses ellos ya deben de haber empezado a comer un poco de pienso lacteolado y un poco de heno. Esta es la imagen de un box típico de vacuno de leche para terneros. Si veis al fondo, una zona cubierta de plástico y delante una zona cerrada metálica por los tres costados que quedan. Delante lleva los aros por donde el ternero mete la cabeza para beber o llevan tetina abajo los cubos para tomar la leche. Y la parte de encima justo de los aros veis que está cubierta por si llueve, que no se llene de los cubos de agua. Aquí veis otro modelo que no lleva la parte cubierta, es totalmente descubierto. A veces se pueden colocar dentro de las propias naves, se hace una nave específica para destete y se colocan ahí todos los boxes individuales. Estos también se pueden utilizar, estos que son un poco así más grandes, también se pueden utilizar porque la legislación permite tener a los terneros hasta los 6 meses de edad en estabulación trabada.
Yo podría tener los terneros en esta jaula hasta que tuvieran 6 meses de edad. Lechoneras son la zona dedicada al alojamiento de los lechones. Se alojan lechones hasta los 20-25 kilos, que es el momento que los voy a pasar a transición. El suelo de estas lechoneras son el suelo emparrillado, aquí lo vemos de plástico, normalmente suele ser de plástico por la facilidad de limpieza y desinfección por motivos de bioseguridad. Dentro de esta zona siempre vamos a tener un comedero y comedero y bebederos para los lechones. Es pues con una pequeña cochiquera. Las parideras de porcino son estructuras metálicas que forman pequeños parques en los que hay dentro una jaula. En esa jaula se coloca la madre y está formada por barrotes de tal manera que impide que la madre se tumbe de golpe y pueda aplastar a los lechones. Aproximadamente se producen un 5% de muertes por aplastamiento en explotaciones. Entonces, con estas jaulas tratamos de evitar que ocurra eso. Aparte de la jaula, hay otra serie de zonas en estas parideras, que son el comedero y el bebedero para la madre, la jaula donde está colocada la madre, un comedero para piensos lacteolados y un bebedero para los propios lechones, y los sistemas de calefacción, bien sean la lámpara que veis a la derecha en la foto, una lámpara con infrarrojo, o a la izquierda, en la paridera de la izquierda, veréis el suelo verde que no está emparrillado. Esos son placas calefactantes, donde los lechones se tumban y ahí están calentitos. Las cochiqueras son básicamente lo que nosotros llamamos en Escifea los parques de gestación. Las cerdas no pueden estar enjauladas hasta el momento del parto, tienen que estar en grupo. Entonces se colocan en cochiqueras, que son básicamente corrales hechos con separadores metálicos, donde se colocan grupos de 6-12 cerdas. Es importante que aquí se asegure la alimentación de todas las cerdas a la vez, porque si no va a haber peleas. Entonces, normalmente lo que se hace son dispositivos para que las cerdas se puedan encerrar mientras comen. Otras de las zonas que tiene que haber de alojamiento en nuestra explotación son el lazareto. El lazareto son corrales en los que se colocan los animales que están enfermos, de tal manera que los pueda aislar de aquellos que están sanos y que podrían causarle algún problema a estos animales enfermos. Estas instalaciones son diferentes a las de cuarentena. Las de cuarentena son corrales en los que se introducen los animales que vienen del exterior de la explotación y que no puedo juntar con los animales que ya tengo. ¿Por qué? Porque podrían venir con alguna enfermedad sin demostrarla, sin manifestarla, y la manifiestan a la semana de venir. Entonces lo que no voy a hacer es yo meterlos con los animales que yo ya tengo en la explotación. Entonces se colocan en corrales separados que se llaman corrales de cuarentena, hasta que pasen 15, 21 días, dependiendo, que en el momento que ya ha pasado ese tiempo y no han demostrado ninguna enfermedad, ya se pueden juntar con los animales que yo tengo. Ya hablamos de la estabulación libre. La estabulación libre es aquella que los animales están dentro de establos, pero tienen libertad de movimiento. Esa estabulación libre sería, por ejemplo, la de nuestras cabras del Cifea. En las cabras del Cifea hay una zona de descanso que sería la que está cubierta y una zona de ejercicio que es la externa. También hay una zona de alimentación, comederos, pasillos de alimentación, eniles. Se utilizan, pues eso, en cabrerizas, en apriscos de ovino, en bovino, y es más raro utilizarlo en porcino, prácticamente no existe, en aves tampoco, sobre todo en rumiantes. Otra de las instalaciones que se utiliza en ganadería es el vallado eléctrico o pastor eléctrico. Tiene varias funciones el vallado eléctrico, principalmente impedir que el animal se escape de la zona que nosotros queremos delimitar, aunque se puede utilizar para muchas otras cosas. Pero principalmente es para delimitar los movimientos del animal. Se coloca un alambre electrificado con una corriente eléctrica que no le va a hacer daño al animal, simplemente le va a dar una pequeña descarga y el animal ya no vuelve a tocar en esa zona, ya no se va a acercar. Normalmente ese hilo conductor va unido a una batería que aporta la energía necesaria para producir esa descarga. Se suelen utilizar en instalaciones alejadas normalmente de puntos de luz, por eso se utilizan baterías.
Si la utilizamos en pequeñas explotaciones en las que yo sí que tengo acceso a la luz, pues lo puedo tener enchufado a la corriente eléctrica, pero normalmente se utilizan baterías porque se suelen utilizar para, para explotaciones en extensivo. Es importante la altura del alambre, porque dependiendo del animal lo tengo que poner a una altura o a otra. Por ejemplo, para animales grandes, como el vacuno o el equino, se coloca a 70 centímetros del suelo. Y para porcino y ovino se utiliza 40 centímetros. Es importante que el alambre esté soportado por estacas separadas a unos 6-9 metros y también se tienen que colocar estructuras aislantes entre el alambre y la estaca, porque normalmente la estaca es metálica y si no llevara ninguna estructura aislante se electrificaría también la estaca. En cualquier momento que tocáramos nosotros la estaca podría soltarnos a nosotros la descarga. Entonces normalmente llevan aislantes o bien plástico o de porcelana y siempre una conexión a tierra en el caso de que haya algún accidente y algún contacto eléctrico. En la imagen aquí se ven dos vacas mirando con mala cara al vallado eléctrico que posiblemente le habrá soltado alguna descarga en algún momento. Se suele utilizar en eso, en vacuno en extensivo, donde yo quiero delimitar mucha hectárea de terreno y no voy a gastarme lo que costaría una valla metálica y un cerramiento completo, entonces lo que coloco son hilos electrificados. Vamos con uno de los puntos más importantes del tema, que es el de las salas de ordeño. La sala de ordeño es una de las estructuras más complejas que existen en una explotación y tenemos que conocer sus partes. Los componentes generales son los elementos de producción y control de vacío. Vamos a tener un motor que va a generar el vacío dentro de la bomba. Nosotros necesitamos una aspiración continua en el sistema de vacío. Ese sistema de vacío, el vacío lo genera una bomba. Detrás de la bomba va a haber un depósito de vacío. Ese depósito de vacío es un depósito de seguridad que impide la entrada de polvo o de cualquier material hacia el sistema de vacío que pudiera romper la máquina de ordeño. Luego vendrían las canalizaciones. Hay canalizaciones de tres tipos. Canalización de vacío, que sería el que lleva el vacío desde la bomba de vacío hasta la pezonera. Una canalización de la leche, que va desde la pezonera hasta el tanque de la leche. Y una canalización de limpieza que va desde la propia máquina de ordeño hacia todos los demás elementos, sobre todo a los elementos que entran en contacto con la leche. Grifo y acoplamiento rápido para las conexiones de unidades de ordeño, son aquellas llaves que abrimos y cerramos. La propia unidad de ordeño, la unidad de ordeño es la que va desde la zona superior, en nuestra sala de ordeño, en la zona superior hay un aparato cuadrangular, pequeño, como un puño de grande, que es el pulsador. Ese elemento lo que va a hacer es abrir y cerrar el vacío, va a ir generando la pulsación. Eso se conoce como pulsador. El pulsador yo lo puedo regular el número de pulsaciones por minuto, puede ser desde 60 a 90, incluso 120, por ejemplo para vacuno va bien las 60 pulsaciones por minuto, pero para caprino van mejor las 90 pulsaciones por minuto. Y también puedo regular la relación que hay entre el vacío y la presión atmosférica. ¿Cuánto dura cada uno de los movimientos? Normalmente siempre va a durar más el vacío que la presión atmosférica. Cuando se produce vacío dentro de la pezonera, en la pezonera dentro hay una cámara de aire, cuando se produce el vacío, la camisa que va en el interior de la pezonera se pega a la pared de la pezonera y el pezón queda libre. En ese momento en el que el pezón queda libre, el orificio del pezón se abre y la leche cae. Cuando yo corto el vacío, dentro de la pezonera se genera presión atmosférica y la presión atmosférica hace que la camisa apriete el pezón. Al apretar el pezón, corta la bajada de la leche. Entonces lo que se va a hacer es que ese movimiento de vacío ocupe 2/3 de la pulsación, del tiempo de pulsación. Y la presión atmosférica ocupe solo 1/3, de tal manera que por cada pulsación yo tengo el doble de tiempo de vacío que de presión atmosférica, el doble de tiempo cayendo leche que oprimiendo el pezón.
Aparte del pulsador, la unidad de ordeño también está compuesta por la pezonera. La pezonera ya os he dicho que está formada por una pieza externa rígida y por una camisa interna flexible. Entre ellas dos está la cámara de aire. Hay un colector central, que es el colector que recibe la leche que viene de todas las pezoneras. Los tubos largos y cortos de pulsación o de vacío, a mí me gusta más llamar los tubos largos y cortos de vacío, son los que vienen desde la bomba de vacío. El tubo largo de vacío es el que va desde la bomba hasta el pulsador y el tubo corto de vacío es el que va desde el pulsador hasta la pezonera. Luego hay tubos largos y cortos de leche que llevan el mismo recorrido. El tubo corto de la leche es el que va desde la pezonera hasta el colector central y desde el colector central hasta el tanque de la leche va el tubo largo de la leche. Vamos a tener un receptor de la leche. A mí me gusta, más que llamarlo receptor de la leche, me gusta llamarlo... ¿cómo? Espérate que me acuerdo. Tanque intermedio, que no me salía. Tanque intermedio. El tanque intermedio es el tanque que nosotros tenemos metálico del que sacamos la leche por abajo mediante esa palometa. Ese es el tanque intermedio. Se llama tanque intermedio básicamente porque es un paso previo a que la leche caiga en mi tanque. Imaginaros que nosotros tenemos nuestro tanque y dentro de nuestro tanque hay 300 litros de leche, 300 euros en leche. Y yo, de pronto, se me ha olvidado que yo tenía una cabra tratada con antibióticos y la he ordeñado. Antes de que esa leche caiga al tanque de la leche, esa leche está en el tanque intermedio, de tal manera que si yo me doy cuenta, solo tengo que tirar la leche que hay en el tanque intermedio y no los 300 litros que hay ya en el tanque de la leche. Después de ese tanque intermedio hay una bomba pequeña, que es la bomba que hace la presión para que la leche llegue hasta el tanque final, el tanque de refrigeración que se mantiene a 4 grados centígrados y luego el equipo de lavado. Aquí tenemos un esquema muy sencillo de lo que sería una ordeñadora, una máquina de ordeño. Más o menos vamos a ir viendo los números. El 1 sería la pezonera completa, el 3 sería la camisa interna, el 5 sería la carcasa externa, el 4 sería la cámara de aire que quedan entre ambas, el 7 sería, fijaros que el tubo sale justo del fondo de la pezonera, por tanto es el que recibe la leche. Ese sería el tubo corto de la leche. Por el lateral, justo desembocando en la cámara de aire intermedia, saldría el tubo corto del vacío. El 6 sería el depósito colector que recibe la leche de las 2 o de las 4 pezoneras, ese sería el depósito colector, y luego ya tenemos los conductos. El 14, que sería el tubo corto de la leche, la continuación del tubo corto de la leche. El 10 sería el tubo corto del vacío, que termina en el 12, que sería el pulsador. Y ya el 13, que sería el tubo largo de vacío. El 14 terminaría en el depósito que hemos dicho intermedio y en la bomba de extracción de la leche. Y continuaría en el 15, que sería el tubo largo de la leche. Aquí tenéis el funcionamiento, un esquema del funcionamiento de la pezonera. El primer dibujo es el pezón está relajado, el orificio, la roseta de Furstenberg del pezón está abierta y la leche cae. Eso es cuando se produce vacío en el interior de la pezonera. La camisa de goma se pega a la pared. En el segundo dibujo hay presión atmosférica, se ha cortado el vacío y la camisa comprime el pezón. Por tanto, se corta la bajada de la leche. Normalmente, lo que os he dicho, el primer movimiento dura 2/3 de la pulsación y el segundo 1/3 de la pulsación. Las salas de ordeño se van a diseñar según el animal al que van destinadas y sobre todo según el número de animales que tenemos que ordeñar. No es lo mismo ordeñar 24 animales que tener que ordeñar 600 animales o 1000 animales. Eso va a depender mucho del diseño de nuestra sala de ordeño. Normalmente en las salas de ordeño hay dos tipos generales. Una que es con el foso excavado, de tal manera que el ordeñador tiene que bajar al foso y el animal está a ras de suelo. Esas son las salas de ordeño
destinadas a vacuno. La que tenemos nosotros en el CIFEA es una sala de ordeño que en principio estaba hecha para vacuno y se adoptó para caprino. Las de pequeños rumiantes, tanto las de caprino como las de ovino, son salas de ordeño en altura. Lo que hace es que la cabra o la oveja tiene que subir a una plataforma superior y el ordeñador está a ras de suelo, ¿vale? Se llaman salas de ordeño en altura. También hay diferencias y las podríamos clasificar según por dónde vaya la leche. La leche puede ir por encima de nuestras cabezas, la bomba de extracción hace que la leche vaya por encima de nuestras cabezas y esas son salas de ordeño de línea alta. También hay salas de ordeño en el que el circuito de la leche va justo a ras del suelo. Esas son salas de ordeño de línea baja. Esas últimas están desapareciendo porque la ley las ha prohibido. Ahora se tienen que adaptar y todas tienen que ser de línea alta. Aparte de esto, según la forma en la que se colocan los animales dentro de la sala de ordeño, tenemos salas de ordeño de plaza en paralelo, de plaza en línea, de túnel simple, de túnel doble, de tándem, en espina de pescado y salas rotativas. Vamos a ver los esquemas de cada una de ellas. Esta sería la sala de ordeño de plaza en paralelo. Los animales entran por la sala de espera y se colocan en dos filas. Y se colocan en paralelo, todas mirando a la pared, a cada pared, de tal manera que el animal, cuando nosotros bajamos al foso, el animal está colocado pues como los coches en paralelo, ¿de acuerdo? Y cada animal sale por una puerta. Esta sería la que nosotros tenemos en el CIFEA. Es importante la distribución de los animales dentro de la sala de ordeño porque eso nos va a determinar la longitud que tiene nuestra sala de ordeño. Y dependiendo de la longitud tendremos que tener una potencia de bomba u otra. Si nuestra sala de ordeño es muy larga, la potencia de la bomba tiene que ser muy grande. Y si nuestra sala de ordeño es más compacta, la potencia de la bomba puede ser menor. Hay un límite para la potencia de bomba. No puedo hacer una sala de ordeño todo lo larga que yo quisiera. Hay un límite. Cada una de las salas de ordeño tienen un rendimiento. Se pueden ordeñar tantos animales por hora. Y eso es importante a la hora de diseñar. Ya veremos en el trabajo que hagamos de vacuno o de caprino de leche cómo se diseña. Las plazas en línea, pues los animales se colocan en fila, uno detrás de otro. El problema que tiene este tipo de sala de ordeño respecto a la anterior es que necesita una longitud mucho mayor para ordeñar el mismo número de animales, con lo cual esta tiene un rendimiento menor. Hay un límite en el que ya no puedes colocar más animales. Una variante de las plazas en línea es esta, la plaza en túnel doble. Se diferencia básicamente en que los animales entran por sitios diferentes y salen también por sitios diferentes, cada una de las líneas, en lugar de entrar todos por el mismo sitio y salir todos por el mismo sitio. Otra variante de las salas de ordeño en línea es la de tipo tándem. Se diferencia básicamente en que en este caso los animales tienen unos cubículos individuales o unos boxes individuales en los que entran y se colocan de forma individual y después salen, abriendo la puerta, pues salen. Otra variante de las de paralelo serían las plazas en espina de pescado. Estas se pueden hacer, por ejemplo, cuando nuestras salas de ordeño son estrechas, son un poco estrechas y entonces no caben todos los animales colocados en tipo paralelo, sino que tienen que entrar en espina de pescado. También este tipo de plaza facilita la entrada del animal, porque el animal entra de forma oblicua, tal cual viene, se va colocando. Para capacidades más grandes, podemos pensar que las anteriores salas de ordeño, las más grandes y las más tecnificadas, pueden tener una capacidad para 64 animales. Si tenemos muchos más animales y queremos ordeñar más animales a la vez, tenemos que pasar a las salas rotativas. Las salas rotativas pueden llegar a tener hasta 150, 160 animales ordeñándose a la vez. En esta imagen aparece una de ellas, es el rotolactor. Los animales van subiendo por una plataforma, se colocan mirando hacia el interior
del círculo y los animales van girando en esa plataforma. El giro dura justo lo que dura el ordeño. Conforme llegan al otro extremo, se les quita las pezoneras y bajan. Y se va colocando otro animal nuevo. Eso sería el rotolactor. El rototándem es otra variante que tiene menor rendimiento porque los animales se colocan en línea, como si fuera un tío vivo. Por tanto, caben menos. También se están implantando este tipo de salas rotativas en Caprino. No hay muchas, pero hay determinadas explotaciones más modernas que las están implantando. En cuanto a los sistemas de amarre, son aquellos sistemas que nos permiten sujetar a los animales en la estabulación trabada. Hay muchos sistemas, pero vamos a ver cuatro. Los más habituales son collares metálicos rígidos que rodean el cuello del animal y se amarran con una cadena al suelo de la plaza. Esto se utilizaba sobre todo en terneros en estabulación trabada hasta los 6 meses para un cebo continuo de esos terneros. Afortunadamente están desapareciendo esos sistemas. El segundo sistema serían cinchas de nylon que se utilizan sobre todo en porcino. Se colocan detrás de las patas delanteras. Son poco recomendables porque les causan lesiones. Sería como si le colocáramos un cinturón de seguridad justo detrás de las patas delanteras en los sobacos y ese cinturón se atara a un arnés, o sea, a una fijación. Eso del rozamiento y del cerdo intentar quitárselo se hacen bastante heridas, con lo cual está abandonándose. Luego hay una serie de sistemas que se llaman colleras, que es donde las vacas meten la cabeza para alimentarse. También sirven como sistemas de amarre. No es lo más habitual, pero sirven como sistemas de amarre. Si yo quiero hacerle un tratamiento o explorar a una vaca para que esté fija, pues yo puedo hacer que meta la cabeza ahí y ahí la sujeto. Hay dos sistemas. Un sistema americano, que es el sistema que mete la cabeza y uno de los laterales se cierra, parecido al que tenemos en la sala de ordeño de las cabras del Cifea. La vaca mete la cabeza, se le cierra un lateral y ya se queda fijo. La vaca puede subir y bajar la cabeza, pero no puede ir hacia adelante o atrás con esa cabeza. Otro sistema es el de cadenas colgantes. Es básicamente el animal mete la cabeza a través de una cadena y yo le cierro la cadena. En ese caso el animal puede subir y bajar la cabeza y también ir hacia adelante y hacia atrás. Aquí tenemos lo que serían las cinchas de nylon que se utilizaban en porcino. La izquierda se ve la sujeción mediante las cinchas y a la derecha mediante cuerdas. Esto ya está desapareciendo. Se puede hacer porque la ley lo permite, pero está desapareciendo porque lo que nos interesa es que nuestro cerdo se encuentre bien, coma y engorde, no que esté a disgusto. Lo que sí se utiliza bastante es lo que se ve en la imagen de la derecha que lleva en la boca. Es un acial. Eso se utiliza para cuando yo quiero inmovilizar al animal para hacerle un tratamiento. Quiero pincharle o quiero sacarle sangre o cualquier tratamiento que yo le quiera hacer al animal. Lo tengo que inmovilizar mediante ese sistema. Aquí veis el sistema americano de sujeción del vacuno. Mete la cabeza para comer y se cierra. El lateral se cierra y se queda fija la cabeza. Los sistemas de recogida de huevos, ese es el 10º punto, hay de varios tipos, pero los huevos a nivel industrial se suelen recoger mediante cintas transportadoras. Pensad una granja que tenga 5.000, una nave que tenga 5.000 ponedoras, es imposible recoger 5.000 huevos a mano. Aparte que si estuvieran en el suelo, se van a ensuciar muchísimo y las propias gallinas los van a picar. Entonces siempre los huevos se suelen dejar el mínimo tiempo posible dentro de la nave. Se hace mediante cintas. Si las gallinas están criadas dentro de jaulas, esas jaulas tienen el suelo inclinado, con una cierta inclinación. De tal manera que cuando la gallina pone el huevo rueda por esa inclinación y cae a la cinta transportadora. Ese canal de la cinta transportadora tiene que medir como mucho 12 centímetros. La velocidad, eso va avanzando para que los huevos no se queden ahí, va avanzando siempre a una velocidad de unos 2-5 metros por minuto. Y siempre tiene una pendiente contraria a la pendiente que lleva el huevo. Si el huevo va cayendo con una pendiente hacia abajo, lo que lleva la cinta es una pendiente hacia arriba, de tal manera que el huevo se frene cuando cae ahí, siempre de un 5 o un 10%.
Los bordes van protegidos para evitar roturas y algunos llevan unos sistemas para limpiar los huevos. Limpiar los huevos está prohibido. Lo que se puede hacer es cepillarlos para quitarle un poco la suciedad, pero nunca se pueden limpiar, ni mojar, ni ningún otro sistema. Simplemente un cepillo para quitarle un poco la suciedad, pero ya está. Luego, en aquellas gallinas que se crían en suelo o las camperas, lo que se hace es colocar todos los nidales juntos en unas casetas en el centro de la explotación. Las gallinas ponen ahí sus huevos, los huevos caen a través de unos canales a una cinta transportadora más ancha que se lleva todos los huevos a la vez. Aquí tenemos el sistema de movimiento de huevos para unas gallinas criadas en jaula. Las gallinas se pueden criar en jaula de forma comunal, o sea, varias gallinas dentro de una jaula. Si os fijáis, los huevos se los lleva una cinta transportadora. Las jaulas, el punto 11. Las jaulas se utilizan para aves y para conejos. En el caso de los conejos no sabemos hasta cuándo, porque la Unión Europea pretende sacar un nuevo reglamento que prohíba la cría de conejos en jaula. Ese va a ser el estoque que necesitaba el sector ya para desaparecer totalmente. En cuanto a las jaulas para aves, que también es el mismo sistema que se utiliza en conejos, aunque conejos casi todas son del tipo invertido, pero bueno. Eh, para aves hay tres tipos. Las convencionales, bueno, todas van a estar fabricadas con material de alambre galvanizado. El alambre galvanizado lo que hace es que no se oxida y que no le produce ningún daño al animal en las patas. Las jaulas convencionales son las que son más estrechas. La medida principal es la profundidad, son más estrechas a la cara del ganadero. La parte de delante es más estrecha y siempre son más profundas. Las invertidas son al contrario. El ganadero las ve por la zona ancha y son menos profundas. Estas se utilizan menos porque requieren mayor inversión. Luego están las jaulas Getaway, en inglés. Son las jaulas comunales para aves, en las que caben 20 animales aproximadamente. Son jaulas donde se meten los 20 animales y están provistas de un nidal donde realizan la puesta y de aseladeros. Los aseladeros son palos donde la gallina se sube a quedarse ahí dormida. O sea, es obligatorio en este tipo de jaulas. Según la disposición de las jaulas, también se pueden clasificar en tres grupos. El sistema flat deck es aquel que se colocan las jaulas en un único nivel, encima del suelo. Eso tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La principal ventaja es que la iluminación de todas las jaulas es bastante homogénea. Todas las gallinas se van a iluminar por igual. Y la limpieza es bastante sencilla, porque colocando una tela debajo que se pueda retirar o un sistema de slag, de suelo enrejillado, también se limpia bastante fácil. Pero el problema sería que la densidad animal no puede ser muy alta, porque solo tengo un nivel de jaulas. Al contrario, el sistema contrario sería el sistema compacto. El sistema compacto es en el que yo coloco una jaula encima de otra, y encima otra, y encima otra, hasta 4 o 5 niveles. Eso tiene una desventaja bastante importante, que es que las gallinas que están más abajo, en las filas de más abajo, apenas le llega la luz, porque los fluorescentes están arriba. Y también tiene el inconveniente que las deyecciones de una jaula caen encima de la de abajo. Entonces, para limpiar este tipo de jaulas se suelen utilizar o bien cintas que van entre las jaulas y que se pueden mover para retirar toda la deyección toda la gallinaza que produce la gallina, o bien bandejas, que tú retiras la bandeja, la sacudes en el suelo y se la vuelves a colocar. O sea, que tiene una serie de problemas. La ventaja principal es que puedes colocar hasta 5 veces más animales que en el sistema flat deck. El flat deck, por cierto, es el que se utiliza en conejos. Un sistema intermedio sería el sistema en escalera, que sería que se van colocando pues como si fuera una escalera. Las jaulas inferiores se colocan más separadas y se van estrechando conforme van subiendo los niveles. Eso tiene la ventaja que la iluminación es mejor, también las deyecciones no caen encima de la jaula inferior, pero las densidades son menores. Este es el tipo de jaula de gallina convencional, si os fijáis, más estrecha que profunda.
Lleva varios canales, uno abajo para la caída de huevos, otro intermedio para la alimentación y otro superior para el agua de bebida. Aquí tenemos la imagen del sistema compacto. Pensad que las gallinas de abajo apenas ven la luz. Este es el sistema en escalera. La jaula de abajo va más adelantada que la jaula intermedia y la jaula de arriba va más atrasada, de tal manera que forman como una escalera. Aquí tenemos una conejera. Los conejos se pueden también poner en sistemas compactos. Los he visto, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es este sistema de tipo flat deck. Si os fijáis en los laterales, la conejera lleva los nidales. Estas serían conejeras para hembras. En los laterales externos llevan los nidales. En la parte intermedia llevan para el forraje, justo en medio de las dos jaulas. Y en la parte delantera llevan la tolva para el alimento, para el pienso y los bebederos. Aquí tenemos cómo se disponen. Fijaros que abajo, en el foso, están cayendo todas las deyecciones. Normalmente eso está provisto de una tela que mediante un motor se tira de la tela y se vacía. Aquí tenéis, pues hay conejos ahí blancos totales y blancos con manchas con el hocico negro y las orejas negras. ¿Sabéis qué razas son? Pues buscarlo. Lo dicho, las conejeras en sistema compacto. No es lo más habitual, aunque en granjas de reproductores los machos se suelen tener de esta manera. Vamos al fin con el último punto del tema, que es el de instalaciones para el manejo de deyecciones. Lo que se suele utilizar para el manejo de deyecciones, sobre todo para aquellas deyecciones líquidas, que son las que es más difícil manejo, porque las deyecciones sólidas, el estiércol, que produce, por ejemplo, el caprino o el vacuno o el equino, es fácil de manejar. Tú coges una pala y vas retirando el estiércol, tienes un estercolero donde colocas ese estiércol para que madure, porque ese estiércol no se puede utilizar de forma inmediata en la agricultura, sino que lo tienes que dejar madurar. Para eso está el estercolero. Tenemos que dimensionar siempre nuestro estercolero de acorde a la cantidad de estiércol que voy a producir. Pero para el manejo de deyecciones líquidas, que eso es más complicado, lo que se suele utilizar son los suelos emparrillados. Los suelos emparrillados están formados por viguetas de hormigón armado, con superficie áspera para que los animales no se resbalen, o de plástico. Ahora cada vez están utilizándose más los de plástico porque son fáciles de desinfectar con productos químicos. No se aconseja de madera porque se vuelven resbaladizos y quebradizos. Se utilizaban en bosses de terneros, pero yo ya es raro que yo vea, yo no he visto ya suelos de estos emparrillados de madera. Los suelos emparrillados también se llaman slats. Si lo veis por ahí, los slats son los listones estos de cemento. Las parrillas de hierro son más resistentes, permiten una mayor superficie abierta, pero son bastante más caras, por lo que se usan en canales estrechos y en lechoneras. Yo esto ya no lo veo tampoco, las parrillas de hierro. Yo lo que veo son las de plástico. Lo que se está utilizando ahora mismo, sobre todo en lechoneras, son las de plástico. Aquí veis el emparrillado típico para porcino de cebo. Nosotros en el CIPEA todo es emparrillado, pero no tiene por qué. La legislación dice que no tiene por qué ser todo emparrillado, sino como mínimo el 25% de la superficie de la cochiquera. Ahí veis que de hecho los cerdos prefieren tumbarse en la zona donde no hay emparrillado. El canal de deyecciones va a ser un canal que se encuentra justo debajo del emparrillado y es donde cae todo el purín y todo el agua de limpieza que se genera en la instalación. Suele ser de las mismas dimensiones que el emparrillado, igual de ancho, y la profundidad depende del ritmo con el que yo lo vacíe. No tiene la salida libre al exterior, no es que eso vaya drenando hacia el exterior, sino que está cerrado. Y cuando yo decido vaciarlo, pues lo abro y los purines van a la fosa de deyecciones. El canal no es para almacenar los purines, sino para guardar de momento, de forma temporal, los purines que van cayendo de la zona de arriba. Cuando yo quiero vaciarla, pues abro la compuerta y normalmente tiene una inclinación hacia la fosa de deyecciones. Si es lo suficientemente líquido,
cae por sí mismo, pero normalmente se ayuda con unos sistemas compuestos por una plancha metálica que tiene exactamente las mismas dimensiones que el canal. El canal normalmente suele ser semicircular, no con ángulos cuadrados, sino semicircular. Y una plancha metálica con la misma forma que va avanzando desde el fondo del cebadero, va avanzando, arrastrando todo el purín hacia la fosa de eyecciones. La fosa de eyecciones está fuera del alojamiento de los animales, nunca está debajo de los animales, sino que está fuera. La capacidad depende del animal y esto es una cosa que tendremos que dimensionar. Por ejemplo, para vacuno mayor suele ser la capacidad de 1 metro cúbico o 2 metros cúbicos por cada una de las cabezas de vacuno mayor y por cada mes que yo vaya a tener el estiércol almacenado. Para porcinos son otras dimensiones, depende de si son cerdos de cebo o son las madres. Las madres producen bastante más purín que los cerdos. Eso ya lo veremos. Entonces yo tengo que tener dimensionadas mis fosas de deyecciones teniendo siempre en cuenta el número de animales que voy a tener, la cantidad de purín que genera cada animal y el número de meses que yo voy a tener la fosa de deyecciones sin vaciar. Generalmente el estiércol se retira cada 2 meses. Las fosas de deyecciones, pues más o menos lo mismo. Es importante tener cuidado con el tema de las fosas de deyecciones porque en ellas se generan fermentaciones que pueden resultar tóxicas. Por eso se, se, se prohíbe o se aconseja no tener fosas de deyecciones totalmente cerradas que generen esos gases, porque el operario podría entrar y podría asfixiarse. Entonces, lo que se aconseja es, normalmente las fosas tienen que estar cubiertas para evitar que el agua de lluvia aumente el número de deyecciones. Imaginaos que yo tengo una balsa de deyecciones, de pronto cae una tormenta de estas como caen en la región de Murcia de 20 litros por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, perdón, y me llena la balsa de deyecciones. Eso no lo puedo permitir, por tanto lo tengo que tener cubierto. Normalmente se aconseja tenerlo cubierto. Ahora la ley dice, el nuevo reglamento, el nuevo Real Decreto de porcino, dice que se aconseja cubrir con vegetación. Yo no sé cómo van a hacer eso de cubrirla con vegetación, pero bueno, es lo que dice. Y también hay que tener cuidado que las fosas de deyecciones, conforme pasa el tiempo, generan una costra superior. Se va desecando, el líquido va cayendo, los sólidos se van quedando en la superficie y se genera una costra. Esa costra luego dificulta la extracción de las deyecciones de la fosa y la sacada. Normalmente la salida se hace mediante un bombeo con una bomba a un camión, a una cisterna, pero si lleva esa costra superior eso se complica. A día de hoy han sacado unos aperos para tractores compuestos. No los vamos a ver porque este año no vamos a ir a la SEPOR, a ver si el año que viene vamos a la SEPOR y lo podéis ver. Son básicamente unos aperos compuestos por una barra metálica de unos 15 metros de longitud que lleva una aspa en el extremo, de tal manera que el tractor se coloca en el lateral de la fosa de depurines, mete dentro esa barra con el aspa y el aspa lo que va haciendo es agitando todo el purín para evitar la costra esa superior. Aquí tenéis una imagen de lo que sería una fosa de deyecciones. Se puede hacer tal y cual está aquí en la foto. O sea, ahí no es ni de obra. Se ha hecho un agujero en el suelo, se ha cubierto con una material plástico para que no haya filtraciones. Lo que no puedo hacer es hacer un agujero en el suelo y echar los purines ahí, porque eso se va a filtrar y va a contaminar el subsuelo. Siempre tiene que estar separado del subsuelo, mediante obra o en este caso mediante esa estructura plástica. Lo que sí se aconseja es cubrirla, para que el agua de lluvia no la llene. Aquí la tenemos, la fosa de eyecciones cubierta. Ahora no se han puesto de moda, se quieren poner, o se están intentando poner, unas bolsas plásticas con una capacidad similar a la de la foto, que una empresa te las coloca, tú las llenas de purines y la empresa viene, te la retira y te coloca una nueva. No sé qué precio tendrá, me imagino que barato no será, pero es un sistema nuevo que se está tratando de introducir. Y lo que hemos dicho, para estiércol sólido lo que se utiliza es un estercolero. Los estercoleros pueden ser de dos maneras. O un estercolero que tiene un drenaje hacia una fosa de purines en el caso de que el estiércol que introduzco en él
tenga bastante contenido líquido, en ese caso se aconseja que tenga salida hacia una fosa de purines o de deyecciones. O bien, si el estiércol es lo suficientemente sólido, como ocurre por ejemplo con el de caballo, con el de caprino o con el del ovino, lo que se hace es un foso excavado en la tierra, con hormigón armado se hacen las paredes y el suelo y ahí se va colocando el estiércol.